Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido opiniones y que, sobre todo, ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué demonios está pasando? Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, dos nombres que seguramente habrán escuchado si siguen de cerca la farándula turca y sus dramones amorosos. Pero no vamos a hablar de su relación en general, sino de un rumor, mejor dicho, de la pregunta que ronda en el aire: ¿Mert se arrepiente? ¿Se arrepiente de lo que pasó con Afra? Drama imperdible. Así que si les gustan los chismecitos jugosos, si les encanta el drama turco y si quieren saber qué hay detrás de toda esta controversia, quédense porque este vídeo les va a encantar. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Ahora sí, vamos al lío. Para entender todo este embrollo primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, dos jóvenes y talentosos actores turcos, se conocieron en el set de la exitosísima serie Yalan o Golden Boy, como se le conoce en algunos países de Latinoamérica. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Seyran y Ferit, una pareja con una relación tormentosa pero llena de pasión, sino también fuera de ella. La representación de su amor complejo y lleno de obstáculos en la ficción, sin duda, caló hondo en el público, que veía reflejadas en ellos muchas de las dinámicas amorosas reales. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de los dos juntos, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra. La presión era enorme, pero ellos parecían llevarlo bien. Negaron los rumores de romance durante mucho tiempo, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, el dicho dice, donde hay humo, hay fuego. La negación constante, sin embargo, solo alimentaba la especulación. Cada entrevista, cada aparición pública era minuciosamente examinada en busca de alguna señal, alguna confirmación velada de su romance. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas en cada detalle. Y el fuego al final se encendió. Después de meses de especulaciones, de fotos robadas y de declaraciones ambiguas, Mert y Afra confirmaron su relación. El fandom explotó de alegría. Parecía el cuento de hadas perfecto, dos jóvenes enamorados, protagonizando una serie exitosa y viviendo su romance a la vista de todos. Portadas de revistas, alfombras rojas juntos, viajes románticos. La imagen que proyectaban era la de una pareja sólida y feliz, un sueño hecho realidad para sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, un referente para muchos jóvenes que aspiraban a encontrar un amor así, un amor que parecía sacado de la pantalla. Pero como en todo buen drama turco, la felicidad no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Discusiones en público, distanciamiento en las redes sociales, fotos de Mert con otras mujeres. Todo apuntaba a que la relación entre Mert y Afra estaba pendiendo de un hilo. El cuento de hadas empezaba a desmoronarse, la perfección se agrietaba. Los rumores se intensificaban, alimentados por la falta de comunicación oficial por parte de la pareja. Los fans que antes celebraban su amor, ahora se debatían entre la esperanza y la decepción, preguntándose qué estaba pasando realmente. Y efectivamente el hilo se rompió. Después de poco más de un año juntos, Mert y Afra anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había terminado. El impacto fue enorme. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de decepción. Muchos fans expresaban su desilusión, sintiendo que se había roto un sueño, que la magia había desaparecido. Algunos incluso se preguntaban si seguirían viendo la serie, ahora que la pareja protagonista ya no estaba junta en la vida real. Pero aquí no termina la historia. Después de la ruptura, las cosas se pusieron aún más interesantes. Empezaron a surgir rumores de infidelidades, de terceros en la relación, de arrepentimientos. Y aquí es donde entra la pregunta que nos trae hoy aquí: ¿Mert se arrepiente? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Se analizaban fotos antiguas, se interpretaban declaraciones pasadas, se buscaba cualquier indicio que pudiera revelar la verdad detrás de la ruptura.
La vida personal de Mert y Afra se había convertido en un espectáculo público, y todos querían saber qué había pasado realmente entre ellos. Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la información disponible, pero también tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación puede ser exagerado o incluso inventado. La vida de los famosos está constantemente bajo el microscopio y es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Los rumores, las filtraciones, las declaraciones de fuentes anónimas. Todo contribuye a crear una imagen distorsionada de la realidad. Es importante ser críticos y no creer todo lo que se lee o se escucha, especialmente cuando se trata de la vida privada de los demás. Dicho esto, hay algunos indicios que sugieren que Mert podría estar arrepentido de lo que pasó con Afra. En primer lugar, después de la ruptura, Mert fue visto en varias ocasiones con un semblante triste y pensativo. Algunos medios de comunicación incluso afirmaron que se le veía deprimido. Las fotos de paparazzi lo mostraban cabizbajo, solo, con una expresión que sugería tristeza o preocupación. Estos detalles, aunque pueden ser interpretados de muchas maneras, alimentaron la especulación sobre su estado de ánimo después de la separación. Además, en algunas entrevistas, Mert ha hablado de Afra con mucho cariño y respeto, dejando entrever que la relación fue muy importante para él. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron por Afra, Mert respondió: Afra es una persona maravillosa. La quiero mucho y siempre la voy a querer. Nuestra relación fue muy especial y siempre la recordaré con cariño. Incluso después de la separación, Mert ha mantenido una actitud respetuosa y elogiosa hacia Afra en sus declaraciones públicas. Estas palabras, aunque cuidadas y medidas, sugieren que la relación tuvo un significado profundo para él y que no la olvida fácilmente. Estas declaraciones, aunque podrían ser simplemente cortesía, también podrían interpretarse como un indicio de arrepentimiento. Quizás Mert se da cuenta ahora de que perdió a una persona valiosa y que la relación podría haber funcionado si hubieran hecho las cosas de manera diferente. La retrospectiva es un arma de doble filo. Después de una ruptura, es común analizar los errores cometidos, las oportunidades perdidas, las palabras no dichas. Quizás Mert está pasando por ese proceso y se da cuenta de que podría haber hecho las cosas de manera diferente, de que podría haber salvado la relación. Otro factor que podría indicar arrepentimiento es la reacción de Mert a los rumores de que Afra está saliendo con otra persona. Hace algunas semanas empezaron a circular fotos de Afra con un nuevo galán, un empresario turco muy exitoso. La reacción de Mert a estas fotos fue, según algunos testigos, de tristeza y decepción. El fantasma del que hubiera pasado puede atormentar a cualquiera. Ver a tu expareja rehacer su vida con otra persona puede generar sentimientos de celos, de arrepentimiento, de duda. Quizás Mert se siente amenazado por la nueva relación de Afra y se da cuenta de que la ha perdido para siempre. Obviamente todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza lo que pasa por la cabeza de Mert Ramazan Demir. Pero basándonos en la información disponible y en las declaraciones públicas de Mert, no sería descabellado pensar que se arrepiente de lo que pasó con Afra. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Quizás Mert se equivocó, quizás se arrepiente, quizás no. Lo importante es que aprenda de sus errores y que siga adelante con su vida. Pero, ¿de qué se arrepiente exactamente? De haber terminado la relación. ¿De no haber luchado lo suficiente por ella? ¿De haber cometido errores que llevaron a la ruptura? Las razones de una ruptura son complejas y multifactoriales. Pueden estar relacionadas con la presión mediática, con las expectativas de los fans, con las inseguridades personales, con la falta de comunicación, con la incompatibilidad de caracteres. Es imposible saber con certeza qué factores influyeron en la ruptura de Mert y Afra, pero es probable que haya una combinación de varios de ellos. Es difícil saberlo. Pero una cosa es segura, la relación entre Mert y Afra fue un torbellino de emociones, de pasión y de drama. Y como en todo torbellino, es fácil perder el control y tomar decisiones de las que luego uno se arrepiente. La fama, la juventud, la presión. Todo contribuye a crear un ambiente inestable y difícil de manejar. Es fácil dejarse llevar por las emociones del momento y tomar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias a largo plazo. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Mert y Afra son dos personas reales, con sentimientos reales. Su relación, como cualquier otra, tuvo sus altibajos.
Y al final, no funcionó. No siempre las cosas salen como queremos. Detrás de la fama y el glamour, hay dos personas que están sufriendo, que están tratando de superar una ruptura, que están tratando de seguir adelante con sus vidas. Es importante tener empatía y recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Y aunque nos encante el drama y el chismecito, debemos respetar su privacidad y no juzgarlos por las decisiones que tomaron. Al fin y al cabo, solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. La vida privada de los demás no es un espectáculo público. Debemos respetar su intimidad y no invadir su espacio personal. Juzgar sus decisiones desde la distancia es fácil, pero no es justo. Solo ellos saben lo que vivieron y lo que sintieron. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los indicios que sugieren que Mert podría estar arrepentido de lo que pasó con Afra. Pero como hemos dicho, todo esto son solo conjeturas. La verdad solo la conocen ellos dos. La incertidumbre es parte del encanto de este tipo de dramas. Nos permite especular, teorizar, imaginar diferentes escenarios. Pero también nos recuerda que no siempre podemos saber la verdad y que debemos respetar la privacidad de los demás. Lo importante es que independientemente de si Mert se arrepiente o no, ambos sigan adelante con sus vidas y encuentren la felicidad. Al fin y al cabo, la vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. El futuro está lleno de posibilidades. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer. Lo importante es que aprendan de sus errores, que se rodeen de personas que los quieran y los apoyen, y que sigan persiguiendo sus sueños. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Mert se arrepiente de lo que pasó con Afra? ¿O creen que simplemente está siguiendo adelante con su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me encanta saber lo que piensan. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus comentarios. No duden en compartir sus pensamientos conmigo, me interesa mucho saber lo que piensan. Y por último, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre farándula turca y otros temas que les pueden interesar. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Las redes sociales son una forma de estar más cerca de ustedes, de compartir contenido exclusivo, de responder sus preguntas, de interactuar en tiempo real. No duden en seguirme en mis redes sociales para no perderse nada de lo que hago. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Ciao.